entramos entonces oficialmente al tema de hoy. La mentalidad del siglo I. Algunos de los temas que la mayoría de los judíos tomaban en consideración, como ya estoy mencionando, para tener una opinión con relación a la escatología. Yo voy a comenzar con el famoso libro del Apocalipsis de Yohanan, el Gilgalut, también como se le conoce. Muchas personas cuando estamos viendo algo de lo que se está presentando en este escenario, inmediatamente dicen, vayan, busquen, lean Apocalipsis. Allí se van a enterar de todas las cosas. Pero yo quiero sugerir que Yohanan también fue influenciado por la literatura apocalíptica que ya existía desde unos cuantos siglos antes a que él naciera. De que hay otros documentos también que se llaman Apocalipsis, como tienes el Apocalipsis de Abraham, el Elías y otros libros que todavía al día de hoy sobreviven. No le hagan caso con los nombres que la Iglesia Cristiana le ha puesto, como los apócrifos. Todo esto realmente lo que le hace es daño a cuando nosotros nos acercamos a este material. En la Iglesia Cristiana se enseñó que antes de que llegaran los escritos del primer siglo, los escritos nazarenos, o como ellos le dicen el Nuevo Testamento, a mí no me gusta utilizar el término Nuevo Testamento tampoco, me prefiero escritos del primer siglo, que habían 400 años de silencio donde nada se dijo o nada se escribió, y eso es totalmente falso. Se escribió bastante. Estamos hablando con aproximadamente unos 250 años antes de la era común. Comenzó a surgir mucho material que era apocalíptico, que eran grupos que veían, tenían una visión de las cosas que iban a estar ocurriendo para el fin de la era. Entonces, entre estos tenemos grupos que se alojaron en el Qumran. En el Qumran tenemos una amplia comunidad que está viviendo allí. Yo llegué a ver en un momento dado unos diagramas con edificios, cómo se veía el Qumran por las ruinas en el primer siglo, y era algo impresionante. Habían diversos grupos allí, grupos de estudio, grupos que eran mesianistas, algunos de ellos, algunos eran los esenios, pero no todos significan que eran los esenios. Entonces, por ejemplo, en uno de los rollos del Mar Muerto, hay un libro donde te habla de el More Hasedek, o el maestro de justicia, que es un Mesías que viene del cielo, un Mesías sobrenatural totalmente, que va a estar liderando al pueblo de Israel. Entonces, sí se escribió mucho, y de algunas cosas de estas vamos a hablar. Vamos a ver si me deja. Bien. Adquiriendo la mente de Mashiach. Esto es importantísimo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Esto es el rabino Shaul de Tarso. Porque ¿quién conoció la mente del Adón, del amo? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Filemón 2:1-11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach. Tenemos dos textos de Rab Shaul que habla de adquirir la mente de Mashiach y también de sentir como Mashiach. Tener en consideración todas las fuentes externas que tuvo Mashiach para él hablar, para él entender, para él poder explicar. Y esto es una de las metas y retos que nosotros tenemos hoy en día. Algunas de otras evidencias que tienen que ver con lo que estaba influenciando algunos de los Sheliachim, algunos de los emisarios de nuestro Santo Maestro Yeshua. Por ejemplo, en segunda de Kefas 2:4, dice él, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ese poquito de información que está dando aquí Kefas, que no vas a encontrar en la Torá. No vas a encontrar en la Torá donde habla que Hashem no perdonó a unos malajim, a unos ángeles, a unos emisarios que ya tenía, y los condenó a prisiones de oscuridad. Pero sí lo vas a encontrar dentro de la literatura apocalíptica, en diferentes documentos, como el libro de Enoch, Jubileo, y entre otros que puedo mencionar.
Judá, hermano de nuestro Rabbi Yeshua, el verso 14, el único capítulo que tiene, entiendo yo, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Básicamente ese párrafo es un copy-paste que le dio a uno de los documentos de Enoch. Y aquí nosotros estamos notando simplemente es que estos dos emisarios del Rabbi Yeshua están siendo influenciados por material apocalíptico de sectas, y en este momento el término sectas no es uno con la connotación que se tiene hoy en día. Simplemente son grupos, sí, Torah observantes, algunos de ellos ya bien definidos, pero son mesianistas y son apocalípticos. Estos grupos los vamos a encontrar también en el primer siglo. Los vamos a encontrar hasta 200 años después de que vino nuestro Santo Maestro Yeshua. Así que tenemos unos 400 a 450 años en total, donde se escribe mucho material apocalíptico, escatológico judío, que hoy en día nosotros pues no estamos tomando en consideración, no porque no queremos, sino porque lo desconocemos. En el judaísmo hoy en día tampoco se está estudiando esto. No crean que esto se estudia en el judaísmo. Y esto lo he mencionado ya en otras clases. El judaísmo ya en el siglo II de la era común, cuando vio tanta matanza que se estaba haciendo por parte de Roma, las masacres que estaban haciendo ellos cada vez que se levantaba un grupo de judíos hablando de temas escatológicos, y esto le daba ánimo a que vinieran levantamientos en contra de Roma. Se levantó un rabino en aquella época diciendo: vamos a hacer un alto porque nos estamos afectando. Cada vez que hablamos de temas apocalípticos, hay un levantamiento en contra de Roma y hay masacres donde miles de inocentes están muriendo. Así que hicieron una veda, prohibieron el estudio de lo que era el material apocalíptico, y todo esto quedó sepultado. Se escondió, se durmió, pasaron más de 1000 años, 1700, 1800 años, y va a ser en el siglo XX de los Lubavitch, Chabad Lubavitch, el Rebbe Menachem Schneerson, que va a estar desempolvando todos estos materiales, que va a estar invitando a que vuelvan a retomar el estudio escatológico porque es necesario. Que lo hicieron un grupo pequeño, pero gracias a eso, esto motivó también a algunas otras personas a que volvieran a escribir, y al día de hoy se conservan unos 42 escritos que tienen que ver con toda la mentalidad apocalíptica, que sí están escribiendo con nombres de personas de renombre del Tanaj. No significa que fueron ellos los que estuvieron escribiendo, como Enoch, como el testimonio de los patriarcas y todo esto así, pero lo que ellos están plasmando en todos estos escritos es como ellos están visualizando que va a ser ese tiempo del fin, el Hebel Mashiach, los días o los dolores de parto de Mashiach. Todas estas cosas que son sumamente importantísimas, ¿me entender? Después que yo he ido leyendo, y soy honesto con ustedes, yo no he leído los 42 libros, pero me he leído unos cuantos de ellos. Es bien interesante, porque cuando lees entonces el Apocalipsis de Yohanan o de Juan, vas a ver que pertenece al mismo género, que sigue una línea que se entiende. En los escritos del primer siglo hay mucha influencia de estos libros o esta literatura apocalíptica. Cuando nosotros no captamos palabritas, términos, porque hemos sido removidos, obviamente, hemos sido removidos de ese primer siglo, no estamos evaluando ese otro material y llegamos a una conclusión muy diferente. Pero tiene que ver también con el tema de hoy. Por ejemplo,
Libro de Enoch, yo creo que el libro de Enoch es uno de los más que se ha ventilado, se ha promocionado en este último tiempo, pero aparte de Enoch, que está dentro de estos 42 libros sobrevivientes, tenemos el testimonio de los 12 patriarcas, excelente libro, tenemos los Sibling Oracles, no lo he visto en español, solo en inglés, tenemos el libro de la ascensión de Isaías, tenemos el libro de los jubileos, esto es simplemente por mencionar alguno de ellos. Y muchos de estos libros los consigues narrados ya en YouTube, y no tienes que pasar ni el trabajo de leerlos, simplemente vas a YouTube, los buscas y lo comienzas a escuchar. Algunos son cortos, bastante cortos, otros son un poco más largos, pero son necesarios para poder entender qué era lo que ellos pensaban. ¿Qué pensaban ellos unos 250 años antes de Yeshua que pensaron 200 años después? Un segundito. Que mi reina me está llamando, así que se va a ver. Disculpe, mis amados, estamos en vivo y cosas que pasan. Entonces, vuelvo y recalco, importante para poder entender un poco mejor lo que está hablando el libro de Revelaciones, para poder entender los escritos nazarenos. Bien, vamos a hablar hoy sobre la postura del Satán. La clase pasada habíamos mencionado algo de nuestro Santo Maestro Yeshua en relación a Mateo 24. Mateo 24 habíamos dejado unos textos inconclusos, se quedaron sobre el tintero, todavía van a seguir inconclusos porque vamos a añadirle más material y al pasar más clases vamos a estar retomando todos y cada uno de ellos. Postura sobre el Satán en el judaísmo de hoy en día. El Satán hoy día es visto como un agente fiscalizador. En el primer siglo, esta no era la postura. Vamos a mirar, vamos a examinar de más cerca cómo estaban pensando los judíos en el primer siglo sobre quién era el Satán. Esto es importantísimo, porque cuando nosotros estamos llegando hoy a la Torá, cuando no nos criamos en una cuna judía, examinamos el tema del Satán o el diablo o el adversario o tantos nombres que se le ponen, inmediatamente estamos eliminando algunos de los conceptos que aprendimos sobre quién era esta figura y estamos abrazando lo que dice el judaísmo al día de hoy. Usted debe enterarse que la postura del judaísmo el día de hoy responde a cuáles eran las posiciones oficiales en el 1500, en los 1600. No se está apegando al judaísmo más antiguo de la época talmúdica, ni siquiera al del primer siglo. Entonces es importante, y yo le he dicho muchas veces, aunque se diga, aunque los rabinos digan hoy en día, y usted lo escuche una y otra vez, que ellos tienen la misma postura desde el tiempo de Moshe, no es así. Se oye bonito, sueño algo romántico, pero no es real. Vamos a mirar cuáles son algunas de las grandes diferencias. Primero tenemos un vocabulario en la literatura apocalíptica judía, obviamente, alusiva al Satán, y esto va a ser sinónimo también al falso Mesías. Tenemos, por ejemplo, el nombre de Belial, Ahriman, Armilus lo hemos bastante comentado ya, Samael, Azazel, que también hemos hablado de él, específicamente cuando llega el tiempo de Yom Kippur. Tenemos Mashtema y también tenemos Abaddon. Todos estos son nombres con que se le conoce a el adversario o el Satán
y también se le está llamando así al falso Mesías. Todos estos diferentes nombres nosotros los vamos a encontrar dentro del Tanaj, dentro de la Mishnah, dentro del Talmud, de la Tosefta, el Midrash, específicamente el Midrash Rabbah, que comprende Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah y Devarim Rabbah y Bamidbar Rabbah. Son 5 volúmenes diferentes de Midrashim, donde bien interesante las posturas que ellos están tomando, son Midrashim antiguos. Tenemos también los Targumim, o la paráfrasis en el arameo de lo que es la Tanaj. Tenemos los escritos pseudoepigráficos, que es exactamente de lo que estábamos hablando, estos libros que se escribieron en aquel momento, donde supuestamente no se había escrito nada en ese tiempo de silencio. La liturgia que nosotros hemos venido enfatizando, yo creo que por el último año y medio. La liturgia que, tengo que decirlo así, pero usted no se enoje conmigo, por favor entiéndame. Algunas veces se estudia puntos de la liturgia, pero no se hace la liturgia. Esto es muy diferente, específicamente cuando llega el tiempo de los Moedim, donde cada uno de los Moedim, los tiempos señalados, tiene una liturgia en específico, tiene un sidur específicamente para ese día, diseñado para ese día, donde el nombre de ese libro es el Matzor. Entonces, si no se hace la liturgia, si no se estudia esa liturgia, nos estamos perdiendo mucha información. Tenemos también los ríos del Mar Muerto. Hablando un poco acerca de Belial, tenemos una referencia de tantas que hay en Jueces 19:22. Dice: y cuando estaban alegrando sus corazones, he aquí que los hombres de aquella ciudad, que eran hombres hijos de Belial, cercaron la casa y golpearon las puertas, diciendo al hombre viejo, señor de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Si no me equivoco, esto fue el evento con la tribu de Benjamín y un levita que estaba siendo hospitalidad que le estaba brindando a esta persona. Así que sí aparece, sí hay influencia, sí se le conocía con diferentes nombres. En la enciclopedia judía, que es una de las fuentes que estoy utilizando con más énfasis, usted sí la puede adquirir, está descontinuada, pero todavía se consigue. Si no, también aparece en línea. Acerca de Belial en la enciclopedia judía, un término que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y se aplica como pareciera por el contexto en Primera de Samuel 10:27, Segunda de Samuel 16:7, 21, Segunda de Crónicas 13. Cualquiera que se oponga a la autoridad establecida, ya sea civil, como en los pasajes anteriores, o religiosas, como Jueces 19:22, y así sucesivamente. Segundo punto, la etimología de esta palabra se ha dado de diversas formas. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 111b, la considera una palabra compuesta formada por yugo. O sea, Belial, una persona o un ser que no lleva el yugo. Y usted podrá decir, ¿de qué yugo está hablando? Bueno, para todos y cada uno de los que hacen la liturgia diario, cuando nosotros comenzamos la liturgia, que se está hablando también de la quedá, de cuando Abraham vino, va a llevar al altar a Yitzhak, también se habla de aceptar el yugo del cielo. El yugo del cielo, lo que se le está dando al pueblo de Israel. Entonces, Belial está haciendo lo contrario. Belial está rechazando totalmente lo que es el yugo del cielo.
Y cuando lo rechazas, te estás rebelando. Y la rebeldía nosotros ya sabemos qué es lo que habla la Torá de esto. En la literatura apocalíptica, rabínica y apócrifa, estos son los términos que utiliza la enciclopedia judía, entienda esto. En los círculos hasídicos de los que emanó la literatura apocalíptica, entiéndase que estos círculos hasídicos, debo decir, no se puede confundir con los hasídicos de hoy en día, sino con los círculos hasídicos del primer siglo. De ahí es donde emana esta literatura apocalíptica. Los mismos que se cree que también nuestro santo maestro Yeshua, los primeros estudiantes que él tuvo, esa primera escuela antigua, también se cree que pertenecía a un círculo hasídico, donde se conservaba fielmente toda la tradición angelológica, no sé si está bien escrito, y demonológica. Belial se ocupaba una posición muy destacada, siendo identificada totalmente con Satán. En el libro de los jubileos, Belial es como Satanás, el acusador, el padre de todas las naciones idólatras. No dejes que el espíritu de Belial, corrompido o en Beljor, esta es la deformación que aparece como Beljor, se enseñobree sobre ellos para acusarlos antes. Los paganos incircuncisos son los hijos de Belial. En los testamentos de los 12 patriarcas, Belial es el archidemonio de quien emanan los 7 espíritus de seducción que entran en el hombre en su nacimiento. Y aquí debe leer el testimonio de Rubén, capítulo 2, testimonio de Leví, capítulo 3, testimonio de Zebulón, capítulo 9, Dan, Neftalí, Benjamín, etc. Las fuentes de impureza y de mentira, según Rubén, según Simeón y Sacar, cada uno de los patriarcas tiene libros. El espíritu de las tinieblas, él como Azazel en Enoc, será opuesto y atado por el Mesías, así dice Leví 18, y arrojado al fuego para siempre, según Judá 25. Y las almas capturadas por él serán arrebatadas de su poder en la ascensión de Isaías. Este es otro libro. Belial se identifica con Samael, también con el nombre Malquira, según Dan 5. Posiblemente Malach Ra. Malach Ra significa el ángel maligno o el ángel malo, y se le llama el ángel del desafuero, el gobernante en este mundo cuyo el nombre es Matanbuju. Bien, haciendo una pausa, vamos a ver una fusión entre lo que se conoce o el entendimiento que hay al día de hoy con el Satán, como si ese fiscalizador, no estoy diciendo que no sea cierto, pero también con una figura que se entendía bien claro en el primer siglo, como aquel emisario que se le había revelado al Todopoderoso y ahora tomó control de todo el planeta. O sea que vamos a fusionar parte de cómo lo ve la iglesia cristiana, también como lo ve el judaísmo. Ambos lados están correctos, pero tenemos que añadirle lo que le falta al uno y el otro tiene. En cuanto al significado etimológico de esta palabra de Belial, siempre ha habido una gran diferencia de opinión. Por ejemplo, en la Septuaginta, recuerde que la Septuaginta fue escrita por judíos, que aunque haya sido escrita en griego, es necesario entender que fue escrita por judíos, aunque dentro del judaísmo hoy en día no goce de tan buena reputación. Esta Septuaginta también ya en el siglo II es la que muchas personas que reconocen que nuestro Rey Yeshua es Mashiach, que se están uniendo a aquellos grupos antiguos que quizás no leían hebreo, no entendían en hebreo, pero todo en griego sí, va a ser el texto principal. Para un judío celoso, para un judío que está bien apegado a la tradición, que obviamente lee hebreo, entiende el hebreo y el arameo,
pues esta Septuaginta, ser en griego, no va a ser bien vista, entendiendo un poquito de cómo era la dinámica que se estaba dando a finales del siglo I para el siglo II. La Septuaginta, traducirla como anarquía. Yo no leo griego, así que no puedo decir qué es lo que dicen en estas otras palabras, pero sigue el principio rabínico. Tradición que lo interpretó como Beliol, que ya le había hablado de esto, el que se ha quitado el yugo del cielo, y para esto puede verificar Deuteronomio 93 y Sanedrín 111b. Así sigue describiendo lo que es el nombre de Belial. Vamos a hablar ahora de otro de los términos que también se le conoce en esta literatura apocalíptica, Samael. Cuando hablo de literatura apocalíptica y usted ha visto estos términos en los escritos del primer siglo, tiene que hacerle la pregunta de dónde ellos sacaron ese nombre, porque no lo encuentro en la Torá. ¿Qué ocurrió? ¿De dónde lo exportaron? Y poco a poco se va a dar cuenta de que hay una influencia de textos apocalípticos que va a anteceder a los escritos del primer siglo, y de aquí se cree que se está sacando toda esta información. Samael, príncipe de los demonios y figura importante tanto en la literatura talmúdica como post-talmúdica, donde aparece como acusador, seductor y destructor. Su nombre está etimologizado como el veneno de Elohim. Según eso es lo que se entiende, Samael es el veneno de Elohim, ya que es idéntico al ángel de la muerte, según el Targum de Jerusalén en Génesis 3. Ver también ángel de la muerte, que mata a los hombres con una gota de veneno, según también Abodá Sará 20b. Es posible, sin embargo, que el nombre se derive del dios sirio Shemal. Samael es el jefe de los satanes o de los adversarios, en el sentido del principio, el príncipe de los demonios, mencionado en Mateo 9:34, pero por otra parte es el gran príncipe del cielo, según el Pirkei del rabino Eleazar 13, quien gobierna sobre ángeles y poderes, según el libro El martirio de Isaías, como encarnación del mal. Es el patrón celestial del imperio pecaminoso de Roma, con el que se identifica a Edom y a Esab. Vuela por el aire como un pájaro, según el Targum en Job 28, y mientras que los Hayot y las Ofanim, estos son rangos de seres angelicales, de los más altos, parte de ellos son los que conforman también los 24 ancianos que usted puede estar leyendo allá en Apocalipsis. Tiene solo 6 alas, él tiene 12 y comanda todo un ejército de demonios. Vuelvo a citar el Birkei o los dichos del rabino Eleazar. En la medida en que se le identifica con la serpiente, con el deseo carnal, el Yetzer Hará o la mala inclinación, con el ángel de la muerte, todas las leyendas asociadas con Satanás se refieren igualmente a él, mientras que como malhechor se le compara con Belial. Todas estas descripciones de Samael muestran que se le consideraba simplemente como el principio del mal que trajo sobre Israel y Judá todas las desgracias que le sobrevinieron. Ya en la creación del mundo, él era Lucifer. Esto es un nombre bien posterior, el de Lucifer. No crean que esto estaba en el primer siglo, esto va a venir con el cristianismo. Y según lo que yo he escuchado, por favor, verifíquenlo y valídenlo. Había una guerra entre 2 sacerdotes, esto en principio de la Edad Media, y uno se llamaba Lucifer. Así que usted investigue, pero el nombre de Lucifer no estaba en el principio cuando se está redactando todas estas cosas. Lucifer que siempre buscó el mal y comenzó sus actividades malignas con Adán. Su oponente era Micael o Miguel, que se representa en el principio un benéfico y que frecuentemente entra en conflicto con él. Bien, todo esto es sacado, extraído de la enciclopedia judía.
Samael en la historia de la humanidad. La naturaleza maligna de Samael puede ilustrarse con varios ejemplos. Él y sus huestes demoníacas descendieron del cielo para seducir a la primera pareja humana. Esto es según los dichos o el porqué del rabino Eleazar. 13. Comienza y con este propósito plantó la vid, el árbol prohibido del paraíso. En el mismo, él era la serpiente cuya forma simplemente asumió. Y fue uno de los líderes de los ángeles que se casaron con las hijas de los hombres, siendo así parcialmente responsable de la caída de los ángeles. Esto es en Enoch, esto también aparece Apocryphen. Su ex esposa fue Lilith, y esto es otro tipo de entendimiento. Lilith, que no voy a entrar en ese tema ahora, va a entrar dentro del folclore judío ya en el medievo. Sí, nosotros podemos encontrar a Lilith en la Tanaj, específicamente en Isaías. Está asociado también con, como se representa, como un búho, pero también está asociado con los animales que habitan en el desierto. Está asociado con el sátiro, ese tipo de demonio en forma de cabro. Y todo esto tiene que ver con espíritus, estoy tratando de acordarme el nombre, los incubus y subcubus, que es el nombre más moderno, con perversiones sexuales, que son los que están habitando siempre en lugares desérticos. Así lo presenta Isaías, así es el entendimiento que se le ha dado a través de los tiempos, y esto también se va a estar adoptando de conceptos que vienen de otros países externos a Israel, y debido a los exilios que van a estar viviendo en la casa de Judá, pues se incorporan este tipo de entendimiento. Así que en esta leyenda más moderna, Samael es esposo de Lilith, y supuestamente Lilith era la primera esposa de Adán, el cual ella le fue infiel a Adán y se fue detrás de Samael. Pero vuelvo y repito, estos son posturas bien modernas del medievo. Estamos hablando de quizás algunos 1200, 1400 años de antigüedad, y vuelvo y digo, se desarrollaron también dentro de lo que es la cábala moderna. Así que pasando a la página de lo que tiene que ver con el tema de Lilith, se representa como ese ángel que lucha con Jacob, que supuestamente era el ángel guardián de Esav. Estos son posiciones también más modernas. Se presentó acusaciones contra los israelitas cuando Elohim estaba a punto de sacarlos de Egipto. Estaba jubiloso por la muerte de Moshe, porque este último había traído la Torá. Al entrar en el rey Menashes, Samael provocó el martirio del profeta de Isaías, y para eso usted debe leer el martirio de Isaías. Y se considera victorioso sobre Miguel cuando Elohim decidió que los 10 eruditos piadosos durante el reinado de Adriano debían sufrir la muerte. Todo esto extraído, vuelvo y digo, de la enciclopedia judía. En la Cábala, que vamos a verla acá en tiempos de la Edad Media, en las citas del libro de los eslavos de Enoch, Samael es representado como un príncipe de los demonios y un mago. Por lo tanto, se le menciona con frecuencia en los escritos cabalísticos de la Edad Media, de los cuales Essenberger compiló una rica colección de pasajes como el Judetun, a los que hay que añadir los del vocabulario de la angelología, como el Señor de los Demonios. Samael también es considerado como un ser mágico y debe ser considerado en la elaboración de un amuleto, aunque no hay acuerdo en cuanto a su poder y su actividad. Preside el segundo Tecufá, el solsticio, y el viento del oeste del cuarto Tecufá, así como el tercer día de la semana. Todo esto pertenece a esa literatura cabalista que viene a ver la luz en la Edad Media. No crean que esto
data del primer siglo. Estos son posiciones mucho más modernas, posiciones que desgraciadamente el judío las incorporó, las exportó de otro lugar porque no pertenecía a la cultura de Israel. Esto va a ser ya básicamente en los exilios que está teniendo en Europa, España específicamente, Portugal, donde va a ser la época dorada de aquel judaísmo entonces más moderno, con un acento ya un poco más diferente. Bien, hablando acerca de un poco del otro título, Arihman. Arihman tiene que ver también con Armilus. Armilus es uno de los nombres con que se le conoce al falso Mesías. Armilus es un nombre más bien ya con connotación romana. Y Saadia Gaon, por ejemplo, Saadia Gaon es uno de los más grandes maestros de Torá antes de que venga la época cabalista, antes de que surja el Rambam. Estamos hablando que él vivió para finales de los años 800 y esos primeras décadas del 900. Así que este va a ser uno de los grandes eruditos antes de que tengamos a figuras como el Rambam o Rashi. Y Saadia Gaon hace unos cuantos escritos que son apocalípticos, increíbles, si ustedes tienen la oportunidad de leer, aunque sea uno llamado el libro de Zerubabel, el Sefer Zerubabel. Sefer Zerubabel, que se puede conseguir en línea. Es corto, pero te deja saber un poco de cómo ellos estaban pensando temprano en la Edad Media, la influencia apocalíptica que ellos tenían. Y obviamente ahí vas a encontrar los dos roles de Mashiach, el rol de Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriendo, y Mashiach ben David. Esta persona pues va a escribir acerca de Arihman. Vamos a ver de dónde sale este nombre. Es un poco diferente, es uno de los nombres menos conocidos hoy en día. En la religión mazdiana, esto tiene que ver allá con influencia de los zoroastros, en la área de los persas, lo que se conoce hoy en día como Irán. La deidad maligna, que tiene su verdadero opuesto en Spenta Mainyu, el Espíritu Santo benéfico. Este último fue identificado en un periodo posterior, sino originalmente, con Ahura Mazda. Ahriman parece haber existido en tanto tiempo como Ahura Mazda, porque según las concepciones de la religión mazdiana, siempre ha existido un espacio inconmensurable con sus dos hemisferios de luz y oscuridad, la dualidad, cada uno con su espíritu particular, el uno el de la luz o la vida y el otro el de las tinieblas o la muerte, los espíritus en definitiva del bien y del mal. Ahura Mazda, sin embargo, es el verdadero creador de este mundo actual, porque Ahriman creó solo los animales dañinos e inmundos, las enfermedades, los espíritus malignos, el pecado y la muerte, y busca continuamente destruir toda la buena creación. Bien, algunas personas quizás de nuestros hermanos pueden decir, están mencionando nombres de deidades paganas, esto se supone que no se haga, pero a manera de información, a manera de ir educándonos poco mejor, pues es necesario mencionar de dónde están viniendo estos pensamientos, de dónde se están incorporando. Vuelvo y repito, ahí abajo ustedes lo tienen. Esto sale de la Enciclopedia Judía. Ahora, Satanás, como nosotros lo vemos en la Tanaj, después del exilio, la mente judía se vuelve incapaz de referirse a Elohim como antes. De todo lo que ha sucedido y continúa sucediendo en el mundo. En el prólogo del libro de Job, Zacarías 3, se habla de Satanás en términos que muestran que ya no es simplemente el siervo de Hashem, sino más bien un perseguidor del hombre, impulsado por motivos personales para hacer malvada la humanidad y frenar la obra de Elohim. Primera de Crónicas 21:1, donde aparece la palabra Satanás, aparece sin el artículo, sin el Ja, Satán, si solamente aparece como Satán.
Y tenemos un nuevo paso en el desarrollo de su carácter, en el sentido de que la figura de Satanás se emplea para explicar un asunto hasta ahora atribuido sin mayor reflexión a Elohim. Esta es la posición, vuelvo y digo, del que está escribiendo este artículo. No necesariamente significa que es así. Satanás actúa, según Primera de Crónicas 21:1, enteramente por su propia cuenta al incitar a David a cometer pecado. Según el libro de Daniel, escrito alrededor del año 168 antes de la era común, toda la historia del mundo no judío, desde el momento en que el poder babilónico entra en contacto por primera vez con Israel hasta Antíoco Epífanes, constituye simplemente un estallido de la mala voluntad y enemistad de los reinos sobre la tierra contra Elohim y su pueblo. Bueno, hablando un poco acerca de esto y por qué no estoy a favor de esa posición que tiene ese escritor, es que cuando nosotros leemos el libro más viejo de toda la Tanaj, ya lo que ustedes han estudiado más tiempo saben que estoy hablando de Job. El libro de Job, el libro más antiguo, nosotros encontramos en Job 1, si no me equivoco, donde dice que los hijos de Elohim se presentaron todos juntos ante Hashem. Y obviamente está hablando de Rosh Hashanah, está hablando del juicio de todo el universo. Y entre ellos llegó el Satán. Y aquí hay un intercambio que ya nosotros conocemos. Le pregunto dónde estaba. He estado moviéndome por todos lugares en la tierra, estoy parafraseando. Y va a ser Hashem el que le va a proponer y también el que le va a otorgar el permiso para que él actúe con unas limitaciones. Así que si nosotros consideramos cómo está funcionando, cómo trabaja Hashem en ese momento con el adversario, con el Satán, entonces nos damos cuenta de que Satán no puede hacer nada sin que Hashem le autorice, aunque esté en contra de él. Siempre tiene que pedir autorización. Y esto lo ha dicho, lo que voy a mencionar ahora, lo ha dicho nuestro maestro, nuestro rabí Rico, de que el plan que tiene el enemigo puede hacer algo de efectivo en contra de la persona siempre y cuando la persona falle. Estamos hablando de personas que están en la Torá. Si la persona que está en la Torá inflige la Torá, transgrede la Torá, entonces surgirá el efecto que el Satán quiera hacer, porque cometió un error, y ese error le abrió una brecha para que él pueda entrar y él pueda hacer algún tipo de estrago. Pero si la persona se mantiene siempre en orden, buscando una manera de apegarse siempre a la Torá, y obviamente también esto tiene que ver, si la Torá te dice cómo te alimentes, pues el Satán no puede hacer estragos. Así que todo va a depender de cómo tú camines con Hashem, de cuánto tú te apegues a la Torá. Pero lo que se escuchaba muchas veces en el otro campamento, de que el diablo me hizo hacer X cosa, por favor, si estás caminando realmente en orden y te fuiste a la derecha o te fuiste a la izquierda, todo eso comenzó en tu interior con la inclinación al mal. Con la inclinación al mal que todos y cada uno de nosotros tenemos. Si la inclinación al mal te dominó y te fuiste por esa línea, vamos a decir por la derecha, abriste una brecha y de ahí en adelante pudo hacer algo el enemigo. De lo contrario no lo va a poder hacer. Ahí en ese asunto se puede trabajar dependiendo a quién tú estés alimentando más. Si alimentas a la inclinación al bien o alimentas la inclinación al mal. Si no alimentas el Yeser Hatov, la inclinación al bien, si no lo alimentas por default, estás alimentando la inclinación al mal. No sé si me captó eso. No estás alimentando como se supone a la inclinación al bien, automáticamente estás alimentando la inclinación al mal. Y si la inclinación al mal se levanta, es un monstruo que se sale de control. Y
como decía Rabino Shaul, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, según el supuesto aguijón. Bien, he hablado por 1 hora, 8 minutos aproximadamente. No creo